velocidad por área. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el área en 1. Por el radio al cuadrado, ¿no? Ya sea que le pongamos pi de cuadrado. Voy a ponerlo en función del diámetro, les voy a decir por qué. Ahorita les digo por qué. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Ok? No voy a sustituir. Y entonces nos queda 0.0706 metros cuadrados. ¿Ok? De una vez vamos a calcular el área en 2. A ustedes les toca poner los valores. Y tenemos que en 2 ¿cuánto les den 2, muchachos? 0.0314. Sería del pi 0, se me fue 3, 14, 16, etcétera, ¿no? Porque tenemos un punto 2 al cuadrado. Okay. Y de esta expresión tenemos, vamos a quitarle aquí vamos a quitar el amarillo. ¿Para qué queremos el amarillo? Lo que le podemos poner es Q de 1 a 1. ¿Están de acuerdo? Tarda mil en abrir. Entonces tienen esta área y tienen la velocidad. ¿Ok? Igual. Cuando no es muy grande el gasto, muchachos, también se acepta que lo expresen en litros, aunque en litros no lo podemos superar. ¿Cuántos litros son? ¿Cuántos litros? ¿Un metro cúbico cuántos litros tiene? 1000. Son 70.6 litros. Y es común que en algunos problemas, hay problemas que la L y el 1 se parecen demasiado. Yo casi siempre le cambio el tipo de tipografía o poner un script. Bueno, que es este, bueno. Litros sobre segundo, ¿no? Y lo que ustedes hicieron, les pregunté la velocidad en 2, entonces tienen velocidad en 2 igual al gasto entre el área en 2. Y ya no me tomo la... Bueno, que me tomaré la velocidad de sustituir. Siempre cuando hay algún curso de estudiantes que les hacen preguntas, esas son las típicas. En un conducto la velocidad es tanto y el área es tanto. ¿Cuánto es el largo? Si tiene que ser rapidísimo. Y entonces nos da 24/7. Fíjense que si solamente les diera un solo salario, no se nos pasó por el proceso. Yo te lo voy a ver. No, perdón, igual, me pasó eso.
electrónico igual. 2.24. Puede ser así, ¿no? Fíjense que pueden calcular directamente la velocidad en función de los diámetros. Si nosotros ponemos, vamos a poner, si los dice B1, tiene que ser igual, B2 a 2. ¿Okay? Si conozco lo que está en 1, ¿qué puedo hacer? Puedo poner B2. Si ustedes ven, se nos van aquí los pis, ¿no? B2 es igual a B1 que multiplica. Tendríamos pi y tendríamos 4, el 4 en ambas áreas, y entonces sería D1 entre D2 al cuadrado. ¿Duda? Esta es una expresión que muchas veces la usamos. Ahora fíjense, es muy curioso. Dices, hijo, el aumento disminuyó el área y aumentó la velocidad. Imagínense que el tránsito vehicular hiciera lo mismo, ¿no sería maravilloso? Lo que no hemos visto es por qué se puede, tal vez hoy no creo que hoy no alcanzamos a ver. Se puede porque hay presión, muchachos. Y entonces siempre va a haber un equilibrio de presión con velocidad. Entonces, si aquí la velocidad aumenta, lo que vamos a ver en muy poco tiempo es que la presión tiene que disminuir. Por ejemplo, imagínense, vamos a nuestro vehículo, somos una partícula equivalente al fluido y se reduce el espacio y nos vamos más rápido. ¡Qué maravilla! Sí, pero no hay quien nos empuje, como aquí al líquido. ¿Alguna duda con este problemita? Chicos. No, todo bien. No. Muy sencillo. Bien. Voy a quitar esto porque hoy, cada que le quiero quitar. Bueno. Ahora vamos a ver clasificación de flujos. Si bien esto es muy teórico, muchachos, nos va a servir mucho porque regularmente hacemos simplificaciones en nuestras deducciones matemáticas para poder tener solución. El agua se ha comportado como ha tenido ganas desde antes de que existiéramos nosotros. Dejen de que desde antes de que existiera la ciencia, desde antes de que existiéramos nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues le vamos a poner ecuaciones que nos den resultados muy aceptables para el diseño. Entonces, en estas ecuaciones a las que aún no llegamos, si quisiéramos hacer intervenir todas las variables, pues la verdad, muchachos, es que no habría forma de darle solución. Entonces, hacemos simplificaciones. La primera, hay dos muy relevantes. La primera que vamos a ver y la última. ¿Alguien tiene, bueno, para que no pierdan tiempo, les voy a leer el enunciado del objetivo del curso de hidráulica? Dice, el alumno analizará los empujes generados en el seno de líquidos en reposo, ya lo hicimos, y resolverá problemas sencillos de flujo permanente en estructuras hidráulicas y sistemas de tuberías. Órale, ¿qué es el flujo permanente? Es nuestra primera clasificación. Tenemos las características del flujo en un punto determinado y después lo vamos a hacer para una sección determinada, varían de un instante a otro. El flujo es no permanente. Por ejemplo, para la velocidad tenemos que la variación de la velocidad con respecto al tiempo, si le pongo que es diferente de cero, es decir, que está variando. Entonces digo que el flujo es no permanente. También podría poner variación de la presión con respecto al tiempo, las características en general. Por lo contrario,
será un flujo, órale, un flujo permanente, chicos. Aquí vamos a quitarle esto, error. Por el contrario, será un flujo permanente si las características en un punto permanecen. Órale, se quedó con la mayúscula. Permanecen constantes para cualquier instante. O bien, si las variaciones de ellas son muy pequeñas con respecto a sus valores medios. Es como vamos a trabajar nosotros, que es maravilloso. Y en este caso tendríamos, ejemplificando la velocidad, que la velocidad no cambia con el tiempo, pero mucho cuidado, en una sección, retomo el ejemplo que acabamos de hacer. No me importa para la definición de flujo permanente si la velocidad en esta sección y en esta son diferentes. Eso no me interesa. Lo que me importa es que en esta sección la velocidad no cambie, la presión no cambie. Y en esta sección, la que está en esta sección no cambie tampoco. ¿Sí? Entonces, evidentemente, bueno, esto se puede hacer regularmente en estructuras que diseña el hombre, porque ustedes díganme si ustedes creen que en un río la velocidad va a ser la misma siempre en una sección transversal. Voy y mido el río, al rato ya le llovió, le dejó de llover, van cambiando, la naturaleza es bastante complicada. Bien. Y lo que hacemos también es decir, bueno, yo puedo considerar que es permanente o no, en un determinado tiempo en el que lo analizamos. Y aquí como comentarios, no importa que la velocidad sea diferente en las secciones 1 y 2. Si en el tiempo la velocidad V1 igual a constante y V2 igual a constante, el flujo es permanente. Aquí hubiera puesto ya la velocidad. Voy a trabajar, bueno, tendría que poner aquí la variación, la velocidad ya media, para trabajar con secciones. Bueno, ahora, una clasificación que no usamos mucho en este curso, no sirve demasiado, pero sí mucho en su curso de canales, es lo primerito que ven. Yo creo que en la tercera clase ya están hablando de flujos uniformes y variados. Es una clasificación con respecto al espacio, ¿sí? Entonces, una forma de poner los canales, ¿sí? Es gráficamente, esta parte de abajo se llama plantilla, se hace un corte, si se fijan aquí tenemos superficie libre, aquí hay movimiento. Según yo eran paralelas, creo que no me quedaron tan paralelas. Y ya vimos que si no cambia la sección transversal, no va a cambiar la velocidad. Entonces decimos, como la velocidad en este punto y en este punto son iguales, o en esta sección, y a todo lo largo de lo que estemos analizando, si la velocidad no cambia, se llama flujo uniforme. Es una simplificación muy grande que se hace en canales. ¿Qué dice la naturaleza? La naturaleza dice, yo no soy tan sencilla, yo voy a ir cambiando. Y entonces, cuando la velocidad va cambiando, con respecto a un eje, vamos aquí el eje S, según se vaya moviendo, se llama flujo variado. Ustedes van a ver, es muy bonito el curso de canales, van a ver qué pasa en el flujo variado. Ahí lo interesante es ver cómo se está moviendo. Aquí fíjense que este sería un flujo variado en el sentido que esta velocidad es diferente a la de acá, pero es una velocidad que tengo muy controlada con los cambios de secciones, entonces no me interesa tanto esa clasificación. En cambio, en su curso de canales, lo que van a hacer ustedes es calcular lo que se llama el perfil de flujo, ver cómo se va a ir abatiendo o cómo va a ir elevando. O sea, eso es para su curso de canales. Cada definición es independiente de la anterior. Por ejemplo, este puede ser un flujo variado, pero también permanente. O sea, esta y esta son diferentes. Ahí soy variado, pero con el paso del tiempo, aquí no cambia la velocidad, acá tampoco cambia su velocidad, y entonces es permanente. Aquí duda, muchachos, ¿alguien tiene duda con respecto a estas definiciones? Bueno, continuamos. No, por ahorita. No, ninguna. Laminario turbulento ya no lo puse. Es función del efecto de la viscosidad.
Y si yo lo pintara, no lo puse ahorita, mejor los pongo en el pizarrón ahorita. Dejen, sigo por el pizarrón. El laminar y turbulento. Yo no lo quería poner porque lo hemos hecho mucho. Una práctica muy padre en el laboratorio de la fábrica. Inclusive no ahorita, sino antes. Se deshizo el dispositivo, no sé por qué. Y entonces es muy curioso, si yo tengo aquí un conducto, se llama experimento de Reynolds, que vamos a ver en el capítulo 7, y le pongo una aguja con tinta, es muy curioso, aquí, si el flujo es laminar, yo puedo ver cómo se desplaza la tinta en una forma total y absolutamente irregular. Si yo pusiera por aquí otra, también así, no exactamente rectas, en el laboratorio lo hacemos muy recto. Y por eso también se llama laminar, porque se desplaza en forma de láminas, ¿sí? Hay mucha fricción, eso lo vamos a ver en el capítulo 7, porque imagínense ustedes una gran cantidad de bandas, todas pegadas perfectamente unas con respecto a la otra, entonces hay mucha fricción. En cambio, y aparte, yo puedo seguir tranquilamente la particulita, yo sé que si está aquí, luego va a estar aquí, luego va a estar aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, así puedo seguir. En cambio, en el flujo turbulento, el movimiento de la partícula es caótico e impredecible. Y entonces, la partícula que está aquí, al rato va a andar por acá, y al rato va a andar por acá, pero la siguiente partícula que pasó por aquí, pues quién sabe dónde tenga ganas de irse, a lo mejor se viene para acá, y luego se viene para acá. Es totalmente impredecible el comportamiento de la partícula, que tampoco nos va a interesar en exceso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. El primero es que la viscosidad, sentir muy fuerte su efecto. Para el flujo turbulento lo hace sentir muy pegadito a la pared, muy pegadito en la pared, pero casi inmedible para nuestros casos prácticos, y eso lo vimos en el tema 1, si leamos capa viscosa. Entonces, si yo dibujo la distribución de la velocidad, si yo voy y mido, aquí hay velocidad media, prácticamente pegado a la pared. Aquí, esto es nada más para que se pueda ver. En cualquier punto que yo mida la velocidad, se parece mucho a la media, en cualquier punto. Esa es una gran ventaja. Entonces trabajamos con flujos turbulentos, que más es como la mayor parte de nuestros casos, del 90 y tantos %, ¿sí? Porque la puntual y la media son muy parecidas. Es un efecto de la viscosidad, pero también esa forma de desplazarse es de donde viene ese nombre de flujo laminar. También ya hemos visto que para estos casos, cuando la viscosidad es muy importante, hacemos la distribución de la velocidad desde aquí, que vale 0 en las paredes, y va aumentando hacia el centro. Entonces, esto es para la clasificación de flujos en laminar y turbulento. Para el caso del turbulento, el movimiento es totalmente caótico. El efecto de la viscosidad pierde importancia, pierde mucha importancia. La mayor parte de los aceites son muy viscosos, entonces bueno, tendrán un comportamiento parecido a este. Y el agua es poco viscosa, pero vamos a ver que hay condiciones que a muy bajas velocidades también se va a presentar un comportamiento laminar. ¿Puedo quitarle el pizarrón, muchachos? Ustedes me dicen. Sí. Sí. Okay. Es para explicar. Regresamos a nuestras definiciones. Entonces, ahora entonces puedo tener un flujo, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que es variado. Aparte de ser variado, es permanente
Y aparte es turbulento, un canal. Otra definición, compresible e incompresible. Por cierto, aquí les voy a dar una que nos dieron sus compañeros hace mucho tiempo. En este caso trabajamos con líquidos, entonces aquí decíamos es variado, permanente, turbulento e incompresible. ¿Ok? O sea, una no implica la otra. O sea, aquí se me ocurrió que es permanente, puede ser no permanente. ¿Sí? Eso lo van a ver en su curso. Una aportación cultural de alguno de sus compañeros, no tiene nada que ver con nuestro curso, pero bueno. Me decía que para él eran comprensibles o incomprensibles. Para nosotros, para ustedes van a ser, ustedes deciden cómo los quieren. ¿Cómo lo van a querer? ¿Comprensible su curso? ¿O incomprensible? Espero que sea el primero, comprensible. Bueno. Vamos a quitarle esto rojo ya. Pasó la broma. Ok. Esto también ya lo vimos. El de rotacional e irrotacional, según el resultado que tengamos del vector rotacional. Este es el segundo más importante. Aunque en nuestro curso no dicen en el temario que es unidimensional, aquí ya no les puse el gráfico, se los voy a poner. Puede ser tridimensional, bidimensional o unidimensional. Los flujos regularmente pues, son tridimensionales en el sentido que en el espacio pueden ir cambiando sus propiedades. Sin embargo, nosotros vamos a hacer algún truquito para que sea unidimensional y entonces podemos trabajar, hacer ecuaciones que nos van a dar resultados muy aceptables. Estas son las principales clasificaciones de flujo. Ya quien se ponga a hacer sus maestrías y doctorados, todo lo demás, pues tendrá que hacer otras, ¿no? Es muy latoso este tipo, el tridimensional, pero ahora ya hay muchos programas que cuando la gente entiende qué está haciendo o hace sus programas, puede trabajar en tridimensional. Es tridimensional cuando las características del flujo varían en el espacio. O sea que los gradientes de flujo existen en las tres direcciones. Por ejemplo, se descarga muy mal, por cierto, algún contaminante en un lago o en el mar. Ese contaminante se va a desplazar en direcciones horizontales y verticales, y ni siquiera con la misma velocidad, ¿sí? Entonces decimos que es tridimensional. El bidimensional luego platicamos un poquito más adelante del curso, cuando sus características son idénticas en una familia de planos paralelos. O sea, ahora les pongo un ejemplo en pizarrón. Unidimensional es, vamos a ir al pizarrón, cuando sus características en el espacio varían como funciones del tiempo y de una coordenada curvilínea. Ese del espacio, vamos a quitárselo. Pues si es en el espacio, pues ya se lo vamos a poner, ya sabemos que es en el espacio. Entonces, mi minuto para borrar el pizarrón y dibujar un ejemplo unidimensional.
Eje de la vena. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que ya vimos lo que es una vena líquida? ¿Sí se acuerdan? Eso ya lo vimos, ¿sí? Cuando ya definimos superficies de corriente, tubos de flujo. ¿Qué es un flujo unidimensional? Se me ocurre aquí una vena líquida, ¿sí? Por ejemplo, con sus paredes, inclusive un conducto que va disminuyendo su diámetro. Entonces, ¿qué significa el flujo unidimensional? Significa que yo lo que voy a hacer es, para cada centroide de cada una de las secciones transversales tiene un centroide, y entonces yo lo voy a unir con una curva, con una línea, y le voy a llamar eje de la vena. La dirección tangencial, que vimos la clase pasada, dirección tangencial, normal, ¿sí? Normal tendría que poner por aquí mi centro de curvatura. Y entonces, en lugar de ver qué pasa en cada uno de los puntitos que andan por aquí, yo voy a trabajar con valores promedio. O sea, yo voy a calcular la presión. La presión en este punto va a ser representativa de toda la sección transversal. La velocidad en este punto va a ser representativa de toda la sección transversal. Y aquí dice PHR, significa plano horizontal de referencia. Cuando veamos ya, inclusive ahorita vamos a ver una ecuación que nos va a gustar mucho, cuando ya veamos las ecuaciones del movimiento y las de energía, cuando trabajemos con lo que es energía potencial, yo lo que necesito es saber con respecto a un plano horizontal de referencia qué distancia hay, ¿sí? Y se fijan, aquí son diferentes. Aunque lo que va a intervenir no es esta distancia, sino la diferencia de elevaciones que hay entre las mismas para que podamos conocer la diferencia de energías potenciales, que es lo que va a entrar en las ecuaciones. Entonces, esto es a lo que llamamos flujo unidimensional. Entonces, nosotros vamos a trabajar con flujo unidimensional. O sea, aquí lo que nos interesa muchísimo es, en esta clasificación de flujos que hicimos, los más relevantes son, para nosotros, flujo permanente. Consideramos, como yo digo en la foto, todo va a estar siempre igual aquí en lo que yo estoy analizando, ¿sí? La otra es que sea unidimensional. Y bueno, ya hemos dicho que es flujo, también flujo incompresible. Para ver un concepto que se llama volumen de control. Si ustedes se fijan, esta venalidad, aquí lo que tenemos son cortes, ¿sí? De dónde viene, no sé, a dónde llega ahora, tampoco lo sé. Entonces vamos a llamar volumen de control. Lo llamaré C. A una región en el espacio que nosotros vamos a dar. Yo ahí no es esta región en el espacio, y me va a interesar todo lo que está presencia y hay entrada y salida. ¿Sí? Nada más analizo eso. Se llama volumen de control. Si se fijan, esto es lo que sería un enfoque de quién se parece. Cuando vimos la velocidad según diferentes enfoques, al lagrangiano o al de Euler. A ver, revisen sus apuntitos. Al de Euler, ¿no? ¿Es Euleriano quién habló? Carlos González. Sí, Carlos, está bien. Recuerden, si yo quisiera hacer un análisis lagrangiano, recuerden que Lagrange pone un vector de posición. Yo tendría que ver, aquí viene una cantidad de masa, luego aquí está esa misma cantidad de masa, y la tendría que ir siguiendo en el tiempo. En cambio, con el enfoque euleriano, si bien lo definimos primero solo para un punto, o sea, a mí me interesa lo que pasa en un punto en el transcurso del tiempo.
lo extrapolamos, y en este volumen de control, ¿sí?, yo voy a analizar qué es lo que sucede, qué velocidad hay aquí, ya vamos a trabajar, qué velocidad hay acá, qué presión está aquí, qué presión está acá. Cuando veamos un poquito más, cuánta energía cinética hay aquí, cuánta energía cinética hay acá, tiene que ver con las velocidades, cuánta energía potencial, y ese es mi volumen de control. Entonces, ese es un volumen de control que está hecho con un enfoque de Euler, en lugar de andarlo persiguiendo en el tiempo. Es una lata andar persiguiendo en el tiempo a lo que sea, ¿no? ¿Dudas aquí con el volumen de control, muchachos? Este volumen de control tiene secciones de entrada y salida. Aquí hay una sección de entrada, una de salida. ¿Puedo tener más secciones? Sí, pero espérate, vamos a esperarnos a nuestro capítulo 4, porque, por ejemplo, dejar si alcanza acá el espacio. Puedo tener una bifurcación. Cuando ponemos las líneas curveadas significa gasto, ¿sí? Cuando es recta, pues es un vector y es velocidad. Y entonces aquí lo que tengo es una entrada, dos salidas. Y este es mi volumen de control. Entonces, hay secciones de entrada y de salida, pero todo lo que le está rodeando, así como hay un volumen de control, todo lo que lo envuelve, se llama superficie de control. Aquí le puse, además que no se alcanza a ver, aquí le puse en verde su superficie de control, y es todo lo que le está envolviendo, pero tenemos secciones donde está entrando el fluido y está saliendo el fluido. Y todo lo que está encerrado ahí es mi volumen de control. Aquí me va a interesar este gasto, cómo se repartió, qué velocidades hay, qué presiones, básicamente es lo que hay, energía cinética, lo que vamos a trabajar. ¿Dudas con el volumen de control, muchachos? Bien. Ahora vamos a empezar a ver ecuaciones del movimiento, pero no desde el punto de vista energético, sino como se hizo hace casi 300 años. Le llaman ecuación de Bernoulli, aunque el señor Bernoulli no la hizo, es famosísima. Les voy a dejar que investiguen sobre Bernoulli, se los voy a dejar en su tarea. Y la verdad es que quien la corrigió y la puso requete bonita es el señor Euler. Y aquí dice ecuaciones del movimiento sobre una línea de corriente, que después nos vamos a ir a toda la vena líquida, ¿ok? Voy a quitar esto que nos está estorbando. Entonces tenemos una línea de corriente. Esta sería mi dirección más S, nada más que este dibujo ya lo tenía de otras cosas y no le pude corregir más, ponerle aquí su eje S. Y entonces aquí tenemos lo que hemos llamado el plano horizontal de referencia. Y por cortesía, pues yo aquí les pongo el elemento diferencial de área muy grande, ¿no? Pues para verlo nada más. Y entonces decimos, mira, en esta línea de corriente vamos a considerar que aquí hay una presión. Como fuerza sería la presión por el elemento diferencial de área, lo cual hemos visto hasta en el sueño durante nuestro curso de hidrostática. Aquí tenemos una longitud de S. Entonces digo, la fuerza de presión en esta otra sección es la presión más la variación de la presión con respecto a ese diferencial de S de A. Recuerden que las fuerzas de presión son siempre hacia el volumen, bueno, ahora vamos a hablar de volumen de control, ¿eh? Aquí es un volumen de control de tamaño diferencial, chiquito, chiquito. Vamos a definir también una altura, una distancia, perdón, Z, aquí en la entrada, hasta el plano horizontal de referencia, y aquí otra. Y lo que me interesa realmente es esta diferencia de alturas de Z. Entonces, aquí lo único que está actuando son las fuerzas de presión en la entrada,
en la salida y la fuerza de peso. Y como no se las voy a enviar, si quieren cópienlo. Ya saben por qué no se las voy a enviar. Soy reiterativa. Y entonces, aquí ya hay movimiento. ¿Qué hicimos en hidrostática? Hicimos suma de fuerzas igual a 0. Aquí la suma de fuerzas, segunda ley de Newton, ¿a qué va a ser igual? Aquí la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Segunda, sí, ¿verdad? Masa por aceleración. Entonces vamos a ver cuál es la aceleración. Ahora, mucho cuidado. Aquí dice cuáles son las consideraciones. No se consideran efectos viscosos. No sabían en aquella época que había viscosidad. ¿Okay? Aunque Newton tenía ecuación de viscosidad, no la habían aplicado al movimiento. La densidad es constante, ¿sí? Entonces tenemos aquí que es flujo incompresible. Flujo permanente, este es muy importante para cuando hagamos la deducción de la aceleración. ¿Hasta aquí todos? ¿Alguien falta del dibujo, muchachos? No. Bien. No creo que, ojalá podamos terminar hoy. Bien. Entonces, ¿cuál es el peso del volumen elemental? Aquí dice dW. Es la masa, que es ρg, por dB, que es el volumen. Les comenté que esta no va a ser de velocidad, la velocidad va a ser con la tipografía que siempre usamos. En el pizarrón va a ser una B con raya horizontal. Bueno, este volumen a que es igual es dA por ds. Entonces, vamos a hacer suma de fuerzas en la dirección S, ¿sí? Que es la que tiene aquí la línea de corriente, la dirección tangencial. Entonces vamos a proyectarlo. Les toca a ustedes revisar la proyección. Entonces nos quedaría, déjame ver si puedo aquí. Insertar forma. Vamos a ponerle aquí una flechita, a ver si me queda. Entonces sería esto, ¿no, muchachos? Esta sería, vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle, que será un grosor más grande. Más o menos, ¿no? Esto que está aquí sería la proyección de dW en esta dirección tangencial. Y entonces ya tendríamos estas fuerzas de presión y la componente de la fuerza de peso. ¿Aquí alguna duda? Entonces, a ustedes les toca revisar que es por el seno, ya no me toca. Entonces tenemos en la dirección más S, la dirección del movimiento, la componente de la fuerza de peso dW, dirección S, ρg de ADS, hasta aquí es el volumen por el seno de teta. Ahorita vemos cuánto es el seno de teta. Ahora, la resultante de la fuerza de presión en la dirección más S es, fíjense, en la dirección más S, ustedes recuerden, lo hicimos en hidrostática, esta dirección más S, entonces esta fuerza de presión la vamos a considerar positiva y esta la vamos a considerar negativa, va en sentido contrario, ya trabajando con sus componentes escalares. Entonces tenemos esta positiva, que es PdA, menos todo lo que está aquí, P, más la variación de la presión con respecto a S, diferencial de S, y todo lo estamos multiplicando por dA. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos PdA, aquí tengo la presión por dA, y entonces lo que nos queda como resultante de la fuerza de presión en la dirección más S es este valor, variación de P con su signo menos de S dA.
¿Hasta aquí dudas, muchachos? Ahora, si ustedes se fijan aquí muy bien, esto de aquí, acá, si voy rápido, si ustedes no me detienen, yo no paro, chicos. ¿Sí? Aquí esto es de S, esto es de Z, y este es el ángulo teta, ¿no? Bueno, aquí no se ve. Bien. Entonces, fíjense, mucho cuidado con el signo. Vamos a poner seno de teta es menos de Z en ds. El signo negativo es porque como elegí este pequeño volumen de control descendente, entonces conforme crece S, disminuye Z. Si yo le hubiera puesto ascendente, sería cuando crece Z, también crece S. Entonces, con seno de teta igual a menos ds sobre, perdón, sí, está el menos, de Z en ds. Y puedo cambiar de notación, ¿por qué? Porque todo está nada más trabajando en la dirección S. Entonces le puedo poner la variación parcial de Z con respecto a S. Y aquí les aclaro, el signo es debido a que cuando S aumenta, Z disminuye, le damos cuenta. Y entonces, el peso en la dirección S es, que teníamos aquí, ¿sí? Rho, G, DA, DS, y en lugar del seno de teta, le vamos a poner, aquí ya me queda el signo menos, variación de Z con respecto a S. ¿Duda aquí, muchachos? Ahora, por separado, vamos a poner las fuerzas y después calculamos masa por aceleración. Entonces, la suma de fuerzas en la dirección más S, ¿qué sería? Tengo esta menos variación de P con respecto a S, de S de A, menos Rho G de S de A, variación de Z con respecto a S. Eso voy a sumar esta y esta. Por favor, díganme si voy rápido. Aquí está la suma de fuerzas. Y ahora les pongo todo. Entonces, esta es la resultante de las fuerzas en la dirección S, las fuerzas de presión. Esta es la componente del peso en la dirección S. Hasta la suma de fuerzas. Maestra, por otro lado, ¿perdón? ¿Le puedes subir tantito rápido, por favor? Claro, sí, por eso les digo que me digan cómo vamos. No, si quieren le disminuyo un tantito para que se vea el gráfico. ¿Lo alcanzan a ver así o prefieren que lo agrande? Bueno, el gráfico ya lo tienen, ¿no? Y entonces mejor si le aumento un poco. Gracias. ¿Ya lo tienes? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces, ya sumamos esto y esto. Aquí está la suma de fuerzas. Por otro lado, masa por aceleración en la dirección S. La masa, que es densidad por volumen, es Rho de S de A. La aceleración es de B en dt. Y recuerden que ustedes tendrían que hacer su componente convectiva y la local. No hay cambio con respecto al tiempo. Aquí tendría que ponerle más la variación de B con respecto al tiempo, ¿no? Aquí adentro. Pero como es flujo permanente, es dB en dt, lo podemos poner nada más como B, variación de B con respecto a S. Y entonces tenemos Rho de S de A es igual a Rho de S de A. Y esta variación de B cuadrada sobre 2, esto está aquí, me conviene así, pero es lo mismito que está aquí. Si no, ustedes verifíquenlo, hagan su pequeñísima derivada. Y entonces tenemos que suma de fuerzas en la dirección S es igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Y pues los ponemos, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Aquí son fuerzas, muchachos, son fuerzas, pero fíjense, vamos a dividir entre qué? Rho G de S de A, ¿sí? Aquí estamos dividiendo entre el peso, ¿no? Entonces aquí
y voy a agrupar todos los términos. Todos están variando con respecto a ese, ¿sí? Fíjense, para esta Z tenemos ρg de S de A y un signo menos. Entonces, aquí dentro del paréntesis solo me queda Z. Luego, aquí la presión, pues tengo que dividirla entre ρg. También aquí tenía un signo menos. Pero como ya le puse aquí el signo menos al dividir, me queda ρg. Más b cuadrada sobre 2g. Y me dice, cuando yo acomodo los términos, que esto es igual a 0. ¿Qué significa? Que la variación de estos tres, de la suma, eso es bien importante, de la suma de los tres términos es 0. O sea, pueden ir cambiando, van a ir cambiando, pero cuando yo los sume, tienen que darme el mismo resultado. Aquí me espero tantito. Adivinen, ya terminamos por ahorita. Vamos a dar muchas aplicaciones prácticas. Entonces, ¿qué significa? Lo que les comenté, estos términos, ¿sí? No significa que valgan 0, sino que su variación, su suma, significa que si yo conozco cuánto vale el término en la sección 1, Z1 más P1 sobre ρg más B1 cuadrado, tiene que ser igual a la suma de términos en la sección 2 e igual a la suma de términos en la sección 3 y así. Bueno, esta es la que se llama ecuación de Bernoulli para una línea de corriente. A mí me da mucho por ver la historia. No la dijo Bernoulli. Bernoulli dijo, lo que vio de Bernoulli, que fue súper relevante en su momento, es que la presión y la velocidad se compensaban, ¿sí? Y es Euler, que aparte era su cuate, un poquito menor, 7 años menor, que era un matemático extraordinario, y en sus ratos de ocio yo creo que se ponía a hacer mecánica de fluidos. Además vivieron juntos en San Petersburgo. De una plática la semana pasada, que no les avisé, pero estaba anunciada, sobre cuál fue la auténtica ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces, como no se consideran efectos viscosos, la velocidad puntual y la velocidad media son la misma. Y entonces, me faltó ponerla aquí. La puedo poner con velocidad media, ¿sí? Voy a abrir control copy. Se las voy a poner ahora para una vena líquida. Ecuaciones del movimiento, vamos a la otra dirección, de Euler. ¿Alguna duda en la deducción? Aquí la vamos a dejar. Entonces, muchachos, ¿alguien no puede hacer el examen ya retrasadísimo y seguimos adelantando y tienen que entregar su tarea el día que se indicó?